Vamos a adentrarnos y a profundizar en la problemática educativa, conversando con el profesor Ángel Tolaba. Él es graduado de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de Salta. Es además docente en uno de los principales institutos de formación docente de la provincia, el IES 6001, y es un agudo observador y analista de la realidad. Ha publicado libros que tienen que ver precisamente con este tema de el discurso, las falacias, argumentaciones y falacias. Es uno de los libros que publicó el profesor Ángel Tolaba, a quien ya mismo sumamos a la charla. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Gracias por la comunicación. Gracias por atendernos. Bueno, hay un montón de aspectos, ¿no?, para abordar dentro de la problemática educativa, pero bueno, hay algunos que tienen o forman parte de una realidad provincial y otros que se inscriben en el contexto nacional, como por ejemplo lo salarial. Pero dentro de la realidad provincial está la problemática edilicia, que no es menor, que para nada es menor, que pone en riesgo vidas y que ya vivimos situaciones muy desagradables en Salta. Algo que se sabía, ¿no? Porque esto hay que dejarle bien en claro a la audiencia. Cuando el gobernador Sáenz, allá durante la campaña y luego durante la asunción de Milei, planteaba a la opinión pública de que era necesario darle todas las herramientas a este nuevo gobierno para que lleve su plan político adelante. Bueno, entre los puntos de ese plan político estaba precisamente esto, el de financiamiento para obra pública. Tan necesario, sobre todo acá en el norte argentino, donde tenemos una pobreza estructural, y ustedes ya saben la situación de los edificios. Cuando acá en el norte argentino no tenemos extendido como en el centro del país la escuela de jornada extendida y completa, les han quitado la quinta hora que planteaban que era para mejorar los resultados de matemática y lengua, han quitado los fondos para los comedores, para la copa de leche. Bueno, esto no solamente es responsabilidad del gobierno nacional, que es el que solía hacer estas partidas para infraestructura, sobre todo el grueso, y para los comedores, sino también para la anuencia que ha tenido por parte de los distintos gobiernos provinciales, ¿no? Así que en esto hay una coautoría, y el pato lo estamos pagando la comunidad educativa, viendo Claro. cómo día a día esto se deteriora mucho más. No solamente el tema edilicio, el tema de los comedores, sino que también estamos en el transcurso de una reforma curricular integral, ¿no? Integral, que ataca tanto a la educación universitaria como a la educación superior provincial, a la educación secundaria y a la educación primaria. Porque la población no lo está teniendo en cuenta, porque todo esto está saliendo a través de resoluciones del Consejo Federal de Educación entre las autoridades nacionales y los funcionarios de los ministerios de educación provinciales, pero están llevando adelante una reforma curricular menemista 2.0, podríamos decir, es decir, un vaciamiento de los contenidos curriculares. Ajá. Y ni hablar del otro punto que mencionabas vos, el de la situación salarial de un sector importante de los trabajadores públicos, como somos los docentes, porque es un sector mayoritario, que en la figura de sus docentes iniciales, los que recién comienzan, están por debajo de la línea de la indigencia. Actualmente percibiendo 420.000 pesos en mano, sin antigüedad, cuando para no ser indigente se está requiriendo hoy por arriba de los 428.000 pesos. Claro. Y para salir de la línea de pobre se requiere 964.000 pesos aproximadamente. Y esta es una situación generalizada que debe llamar también la atención, no solamente de nosotros los docentes, que somos el sector mayoritario, sino también del resto de la población, porque con lo que el gobierno provincial y el nacional han llevado adelante, que es este cepo contra el derecho a huelga, la esencialidad, recordarás vos que se votó en el Congreso. Acá ya Sáenz el año pasado con su reforma también legal, que no pudo prosperar, quiso introducir algo parecido para frenar la lucha docente. Bueno, nos vemos ahí restringidos desde el punto de vista legal. Y esto es muy preocupante porque para el resto de los trabajadores estatales, el sector docente siempre ha sido una referencia para poder elevar un par de puntos más allá de lo que hubieran firmado los sindicatos, porque ya sabemos cuál es la posición de los sindicatos de total entrega a los diferentes gobiernos, pero la presión de autoconvocados todo este tiempo ha servido para que, bueno, se incorporara un par de puntos más a ese salario.
y hoy explica, bueno, que el ataque sea integral, como te decía, ¿no? Y es muy preocupante porque leí ahí un dato que daba otro colega también, que aproximadamente 23.000 docentes acá en la provincia de Salta no superan la línea de la pobreza. Y los iniciales, que ellos no computan antigüedad, están por debajo de la línea de la indigencia. Ya, por supuesto, nosotros cuestionábamos en su momento estas falacias del mensaje del gobernador Sáenz y también publicado a nivel nacional de que en Salta teníamos los mejores salarios en un contexto en el que el salario a nivel país está totalmente deteriorado. Esa es la verdad de la milanesa, digamos. No podemos nosotros compararnos con los otros indigentes o los otros pobres, sino cuánto necesita hoy una familia tipo para poder cubrir sus necesidades básicas sacando alquiler. Y es aproximadamente 1 millón de pesos. Claro. Además, hasta hace muy poco en Salta había un récord de horas que se permitían, ¿no? Para los docentes, sobre todo el nivel medio, 66 horas. Eso se logró revertir después de uno de los paros más largos, pero eso implicaba una hiperexplotación, una autoexplotación o una explotación por parte del gobierno educativo muy salvaje, muy voraz en contra de los de la calidad educativa y de la salud de los docentes, porque eso fue en su momento una moneda de cambio de parte de ADP, la figura de Virgilio Choque, que le concedió al gobierno de Juan Carlos Romero, entregar la salud de los docentes a cambio de que se pudieran hacer horas extras, que no se las pagaban ni siquiera como horas extras, ¿no? Porque vos pasabas las horas 30 como profesor y pasabas a percibir menos porque muchos ítems no se te computaban. Y la rebaja, hoy tenemos el tope en 45, no es que eso llevó a que se aprecie la hora cátedra, todo lo contrario. Todo ese proceso fue una estafa. Fue un ataque doble, no solamente al salario, sino también a la calidad educativa, a la salud del docente, y bueno, y hoy la misma línea precisamente está en ADP, así que poco se puede esperar por ahí, ¿no? Y en un contexto, vos fíjate, Pablo, hablando de recursos, es que la provincia tiene recursos. Yo te quiero recordar que tenemos nosotros actualmente un presupuesto prorrogado del año pasado. Si ustedes buscan en internet, acá el Ministerio de Educación, cuando estaba Matías Canepa, había duplicado el presupuesto para capacitación docente. Porque en este revuelo de que quieren modificar el sistema educativo, la currícula y particularmente en secundaria, nos están diciendo que van a incorporar nuevos contenidos. Es decir, van a aplicar el viejo esquema menemista de hacer desaparecer materias como historia, geografía, ciencias políticas, formación ética y ciudadana, para poner simplemente el área de sociales. Van a hacer desaparecer física, biología, química, ciencias de la tierra, etcétera, para poner solamente el área de naturales. Claro, para abrir la puerta para que desembarque educación socioemocional, emprendedurismo y educación financiera, que como esto no son carreras reconocidas académicamente, ni siquiera tienen una tradición. La educación socioemocional, por ejemplo, en la academia o en las universidades argentinas, van a estar a cargo de las fundaciones. Yo te quiero recordar que el año pasado, ya la provincia de Salta, porque viene con un contrato ya de hace bastante tiempo, de la época de Juan Manuel Urtubey, con la Fundación Internacional Barkey. Hay un estudio serio ahí de Miriam Feldfeber, que en su momento ella relevaba que Jujuy, Mendoza, Salta y otras 2 provincias más desembolsaban aproximadamente 5 millones de dólares anuales en estos contratos con Barkey. Bueno, Barkey el año pasado ha hecho también un contrato con la provincia, más la Fundación Lógica, una local que parece que no existe, para hacerse cargo de la capacitación en matemática a las maestras de los primeros años. Bueno, esa capacitación nunca llegó a término. Y nosotros no tenemos, lamentablemente, en Salta ninguna oposición, los sindicatos no preguntan, ¿qué ha pasado con ese contrato? Porque el día de la inauguración se repartían lapiceras, cuadernos, todo con el logo de la Fundación Barkey y la Fundación Lógica. Es decir, que se ha pagado todo eso. Pero no se ha concluido esa capacitación porque ha habido un desgranamiento tremendo. Y bueno, uno imagina también que van en su momento a intervenir fundaciones cuando quieran venirnos con el planteo de la mejora en lectoescritura.
Es decir, para esto está sirviendo el erario público, el presupuesto Ahora, de educación particularmente. Estos planes nacionales, ¿Salta está adherida a estos planes nacionales que se impulsan desde el gobierno de Milei, desde la Secretaría, porque ya no hay Ministerio de Educación? Totalmente. Recordarás que siempre ha habido una afinidad cuando allá en la época de Mauricio Macri o Rodríguez Larreta quería introducir también una reforma similar en Cava. Bueno, aquí con Urtubey en su momento, con el ministro Canepa o actualmente están firmando todas las resoluciones en esta línea, ¿no? Y esto debe ser de mucha preocupación para los padres porque esto prácticamente les está quitando el futuro a nuestros jóvenes, porque en lugar de brindarles las herramientas, a ver, la educación pública, sobre todo la escuela secundaria, ¿para qué sirve? Para formarte como ciudadano crítico, 1, para capacitarte para el mundo del trabajo, y 3, lo fundamental, tanto que se necesita es la movilidad social, para darte las herramientas para continuar estudios superiores. Bueno, ahí está la clave. Hoy en día muchas de las carreras requieren que nuestros jóvenes tengan una capacitación, una titulación superior, ya sea en algún instituto o en alguna universidad. Sin embargo, con el vaciamiento que le están haciendo en ciencias, los van a dejar prácticamente inhabilitados a nuestros jóvenes en un contexto en el que no hay trabajo y parece que los quieren más baratos y con una currícula vacía. Entonces yo llamo la atención, porque con la respiración honda o la repetición de un par de mantras de que el entorno no se cae, quieren convencer acá a nuestros jóvenes de que todo depende de ellos en esta meritocracia salvaje. Bueno, ese es un gran tema, porque ahora que está tan en discusión la universidad pública, el acceso irrestricto, la matrícula, cómo se compone socialmente, con declaraciones provocadoras del gobierno nacional diciendo, nada, si no llegan los pobres a la universidad, bueno, se va a hacer mucho más complejo que lleguen, ¿no? Egresando de un nivel secundario totalmente precarizado y vaciado, son incapaces de pasar un primer cuatrimestre los estudiantes que recién ingresan. Claro, el motivo es quedarse con el presupuesto para educación. Ya ha expresado el gobierno nacional que le gustaría que las provincias se hagan cargo de las universidades. Le gustaría también que se municipalicen, como pasó en Chile, llegado así el caso. No, lo que están es simplemente quedándose con el presupuesto de educación para destinarlo a otros fines, al pago de la deuda externa, a seguir beneficiando con subsidios acá al capital, y aparte un doble discurso, porque vos tenés que, por ejemplo, el propio presidente Milei, que en una portada de su libro, de su presentación allá en España, él se hacía presentar como egresado de la UBA. Resulta que claro, porque acá, a pesar de lo desfinanciado que está el sistema estatal, bueno, sobre todo en el nivel superior y universitario, sigue manteniendo su nivel. Pero, sin embargo, dice, ¿para qué la universidad? Para sostener a los que tienen recursos, pero no a los que no lo tienen. Y han salido ya cifras que desmienten totalmente esta mentira de Milei, porque la gran mayoría de los que concurren en la universidad son primera generación. No, acá en el fondo el ataque, te decía, es integral. No solo nos quieren más baratos, sino también más brutos. Uh-huh. Y yo llamo la alerta a la población, a los papás, a los jóvenes, que sigamos este camino de resistencia que está llevando adelante la universidad pública, porque los otros niveles también vamos a ser afectados. De hecho, yo trabajo en el profesorado, en varios profesorados. Al mes de septiembre, todos los años, el Ministerio de Educación solía organizar la Expo Futuro, en la que se ofrecía a la comunidad todas las carreras para inscribirse en el año siguiente, en este caso en el 2025. Vos ingresás, no hay ninguna mención a las carreras provinciales para ofertarse en el 2025, sacando la UPATECO, ¿no?, que no pertenece precisamente al Ministerio de Educación, no hay auditoría, no hay nada, pertenece a la gobernación. Es una bolsa de trabajo. Uno nunca sabe qué se hace ahí. Pero de empleo. Claro, la pregunta es qué está pasando con las carreras provinciales, ¿no? Porque parece que el hecho de que no haya una autorización todavía para que desde nuestros institutos empecemos a hacer la difusión a los jóvenes del secundario, a la gente que quiere hacer una carrera, bueno, poder llegarles con las condiciones, de qué tipo de carrera se trata, no lo podemos hacer porque no están las autorizaciones.
Así que eso nos preocupa porque seguramente están siguiendo la línea de Milei y no queremos darnos con la desagradable sorpresa de que tengamos cierres dentro de poco, ¿no? Es llamativo esto, ¿no? ¿Hasta cuándo habría plazos para que se se lleve adelante, se anuncie, se organice la feria esta de potenciar la feria de la educación superior? Sí, te decía, mira, basta con chequear, poner Expo Futuro Salta y ahí vas a tener la fecha que solían ser los últimos días de septiembre. Ya vamos a llegar a noviembre y no hay ni noticia de que la provincia esté ofertando en sus institutos superiores provinciales alguna carrera. ¿Es un anticipo de que quieren ajustar en la educación superior, la que depende de provincia, la superior no universitaria? Ajustar es siempre una palabra relativa, porque vos fíjate, ajustar dónde, pero sí transferir a dónde, sería la pregunta. Cuando, por el contrario, los institutos podríamos ser una palanca en la capacitación que hoy en día la mayoría de nuestros docentes acá en la provincia tienen que pagar, porque la mayoría de las ofertas están a cargo de instituciones privadas, de fundaciones, de institutos superiores, ya sea de manera presencial o a distancia, y deben desembolsar para hacer una capacitación, un postítulo, un posgrado, lo que fuere. Cuando los institutos provinciales, por historia, nos llamábamos nosotros IFED, los institutos de formación docente y continua, es decir, tenemos los planteles, tenemos los docentes ingresados por concurso y no le costaría nada a los egresados nuestros, a los docentes que ya están en horas y quieren capacitaciones, poder llevar adelante una, porque debería hacerse cargo de esa paga a los docentes el Ministerio de Educación. Bueno, con preocupación veíamos también, por ejemplo, que hay un convenio entre la UPATECO y el sindicato ADP para que algunas de esas capacitaciones las hagan, una institución que está por fuera del Ministerio de Educación como la UPATECO y ADP, que es un sindicato. Bueno, pero bueno, acá los sindicatos desde hace rato que ya han desembarcado también en el negocio de la capacitación, ¿no? Es decir, aquella vieja consigna de la escuela libre, gratuita, pública, ha dejado de lado para dar lugar a esta industria de la capacitación. Nosotros, por supuesto, desde nuestras cátedras, seguimos defendiendo aquel ideal de la escuela pública como una palanca de movilidad social. Los recursos están, solo que hay que señalarlos. Y acá la importancia de la lucha docente, ¿no? Como te decía, estamos en una suerte de impas, porque acá en Salta hemos tenido nosotros 17, 18 años de autoconvocatoria, con sus altas y sus bajas, pero nunca hemos notado un nivel de ataque con ley de esencialidad, con reformas sin consulta, porque esa es otra de las características, así como la reforma menemista en su tiempo. Acá no se consulta a la comunidad educativa, te quieren transformar todo, pero lo hacen de espalda, allá entre cuatro paredes, en reuniones del Consejo Federal de Educación, y tampoco nos permiten, por supuesto, señalar, porque ¿quién mejor que la comunidad educativa para poder identificar dónde están los problemas? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es, por supuesto, la falta de financiamiento. Los recursos que hay lo destinan para otra cosa, como te decía yo, para estas fundaciones que quieren capacitar en educación socioemocional, en emprendedurismo, en lugar de designar gabinetes interdisciplinarios, por ejemplo, que por ley debiera haber uno por establecimiento, con profesionales universitarios, psicólogo, psicopedagogo, asistente social, fonoaudiólogo. No los tenemos y además quieren, con esta reforma, recargarle esa responsabilidad al docente con la introducción de alguna materia en la formación docente de inclusión educativa, que no es lo mismo. Es decir, ya tenemos nosotros una materia inclusión educativa, otra más no le agrega nada. Nosotros lo que necesitamos son los gabinetes interdisciplinarios con los serios problemas que hay, sobre todo en el nivel medio, en la educación secundaria. Y los gobiernos destinan el presupuesto a otra cosa, como te decía. Es decir, nos debemos un replanteo. Sí, es muy grave todo esto, es gravísimo que no haya noticia de Expo Futura. De hecho, estuve buscando y aparece la última, la realizada en la Coprotab,
se fue del centro de convenciones, que es de la provincia, por un alquiler, por priorizarse el turismo de reuniones y demás. El 2023 se realizó en la Coprotab, más lejos todavía, con mucha más precariedad, lleno de caca de palomas y demás, pero en definitiva se realizó. Y la fecha de lo que figura en la página oficial del gobierno es del 18 de septiembre, digamos, estaríamos a un año y un mes de que haya comenzado esa feria, y efectivamente la Expo Futuro no tiene ninguna noticia que se haya producido en este año, ¿no? Cuando las instituciones privadas ya están haciendo ellas, ¿no?, por su parte, la promoción de sus propias carreras. Bueno, entonces hay un alineamiento en pos de la educación privada, es decir, hay un alineamiento tan elocuente entre el gobierno provincial con el nacional, que hasta tiene estas cuestiones, ¿no?, de no promocionar la oferta educativa superior estatal. Pero yo quiero volver sobre otro punto, y en esto te lo consulto como profesional de la filosofía, como graduado de filosofía, y es el nivel tan enorme que hay de docentes debajo de la línea de pobreza, e incluso más, son miles, alrededor de 6.000 debajo de la línea de indigencia. ¿Cómo es que eso no tiene una réplica, una reacción? En Salta, que hay tanta tradición de lucha, ¿qué tan poderosa es la manipulación que ejerce el gobierno nacional sobre amplios sectores de la ciudadanía, dentro de los cuales están los docentes? ¿Cómo es que se concreta todo esto? Sí, yo creo que estamos en otra etapa, ¿no? Si bien nosotros hemos podido arrancar hace años aumentos interesantes, presionado para que se firmara con un par de puntos por arriba de lo que hubiera deseado la intergremial. En el año 2014 hemos podido restituir el pago integral del aguinaldo, cosa que no venía sucediendo. Bueno, ya no estamos en esa etapa. Los gobiernos están muy duros. De hecho, vos recordarás acá la lucha docente en Salta en el año 2019, en el 2021, el año pasado, 2023, una más masiva que la otra. Acá el planteo es que no basta solamente luchar por el salario, porque estamos en una etapa en que los gobiernos están haciendo reformas estructurales del Estado. Uno de esos puntos es el congelamiento salarial y de las jubilaciones, pero también la reforma laboral, la reforma jubilatoria, derogar el derecho sindical a la protesta y a la huelga. Es decir, tenemos que tomar conciencia de que el ataque es mucho más fuerte de lo que parece. Y en función de que tengamos esta claridad, bueno, ya cuando nos organicemos junto al resto también de los estatales, porque acá no sirve que solamente un sector salga a resistir todo este atropello, todo este cambio total del país, ¿no? Estamos ingresando a otra historia si todas estas reformas tienen su curso. Por eso, acá este mensaje para el resto de mis colegas y trabajadores estatales, ¿no?, que lo comencemos a instalar a este debate en las escuelas. Seguramente va a estar pronto a salir la resolución que modifica ya el nivel secundario, porque hasta el momento han estado saliendo resoluciones por parte del Consejo Federal de Educación que modifican la formación inicial, los profesorados, titulaciones y otro tipo de cuestiones, pero el plan es hacer una reforma integral y dejar al país mucho más fragmentado, ¿no? Porque vamos a volver a correr la misma suerte que ha pasado en los 90, cuando la mitad de las provincias adherían a la Ley Federal de Educación menemista, que ha venido a dejar un tendal, y ahí está una de las causas de la merma de la calidad educativa, y el resto de las provincias defendían todavía el viejo esquema. Bueno, nos vamos hacia otro desastre de ese tipo. Entonces, yo creo que acá, primero, tenemos que tener claridad quiénes son los cómplices en todo este ataque integral a la educación pública. Los gobiernos nacionales, provinciales y sus burocracias sindicales. La vez pasada, por ejemplo, la CETERA no convocó de antemano para movilizarnos en paro, en apoyo a la lucha de los universitarios. ADP tampoco. Es decir, no podemos esperar mucho de los actuales sindicatos. Somos nosotros los que tenemos que tomar esto en nuestras manos, en nuestro turno, deliberar, elegir delegados por establecimiento para volver a poner en pie, bueno, lo que en Salta es una tradición, ¿no? Y coordinar, como casi lo llegamos a hacer el año pasado con los docentes de Jujuy, porque
no pasó hace mucho tiempo. Ya en ese entonces el gobernador Morales y Sáenz se anticipaban con reformas del Estado muy similares a las que ahora está profundizando Milei a nivel nacional. Gracias, Ángel. Ha sido un gusto conversar con vos. No, por favor. Hasta luego. Ángel Tolaba es docente del nivel superior en institutos de formación docente de la provincia, es graduado de filosofía en la Universidad Nacional de Salta, es autor del libro Argumentaciones y falacias en los discursos políticos y pasaba por los micrófonos de nuestra primera tarde aquí en Cadena Infinito, cuando es la hora 14:40 en la República Argentina. Estamos desarrollando nuestra temática en este primer día de la semana.